Os acompañe en la sesión el día de hoy. Les voy a leer la semblanza del doctor, que es muy amplia, en lo que se van conectando poco a poquito. El doctor Roberto Valdivieso Bernal nace en la ciudad de Tenancingo, Estado de México, en este país. Se gradúa como médico cirujano en la Escuela Médico Militar de México, hace un posgrado como especialista en cirugía general y laparoscópica avanzada en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad en México. Realiza maestría en psiconeuroinmunología, maestría y doctorado en hipnosis clínica, psicoterapia y adicciones en la Escuela Oficial de Hipnosis Clínica con sede en Barcelona, España. Maestría sí, en hipnoterapia e hipnosis aplicada por el Instituto Lázaro Cárdenas del Río de la Ciudad de México, miembro de la Sociedad Internacional de Hipnosis Clínica, miembro de la Academia Iberoamericana de Hipnosis Clínica, realizó múltiples cursos de los más importantes con el doctor Rod Fuentes, presidente de la Sociedad Chilena de Hipnosis, máster con Joseph Maguiñol, Jeffrey Seig, alumno de Milton Erickson, Michelle, ay maestro, debería de darnos un curso de hipnosis. Y bueno, pues Michelle Yapko, y tiene maestría en Reiki, Usuro, Karuna, especialidad en acupuntura. Y bueno, pues como vemos, digipuntura y masaje Shiatsu, máster y coaching en PNL con Edmundo Velasco y Gabriel García Guerrero, los dos pilares en México del PNL, exacto, directamente entrenados por John Grinder y Richard Balders, cursos de terapia Yen, tapping, chamanismo con 7 iniciaciones nacionales y como internacionales, diplomado en física cuántica, curso de dianética, cuenta con 40 años de experiencia realizando hipnosis clínica y estudiándola, realiza anestesia hipnótica para pacientes que son alérgicos a anestésicos y requieren intervenciones quirúrgicamente. Se han presentado en diferentes programas de radio y de televisión local, nacional en México e internacional. Es presidente de CELEDIET, Centro de Liderazgo y Excelencia Transpersonal en México, empresa que cuenta con una escuela de impartición de cursos de hipnosis y de uso de la hipnosis para aprendizaje, memoria, aumento del coeficiente intelectual, presidente de la Sociedad Internacional de Hipnosis y Técnicas Afines, director de la Universidad para el Estudio de la Ciencia y la Conciencia, acreedor a 3 doctorados honoris causa en España, Estados Unidos y México. Premio Raitico. Ah, qué padre. Este, in- interna- Raitico Internacional de Costa Rica. Premio Carpe Diem en la Ciudad de México. Realiza práctica clínica en consultorio privado en esta ciudad, donde aplica la hipnosis en su práctica como médico y como cirujano. Autor del libro Abordaje práctico del dolor abdominal de medicina y del libro de hipnosis El poder desconocido, bestseller de Amazon. Pues como ven, tenemos una gran eminencia, aprovechémosla, encendamos nuestra cámara y bueno, no le quito más su tiempo, doctor. Van a compartir pantalla. Sí, voy a pasar algunas diapositivas, sobre todo para que se entienda de dónde viene la cuestión de la medicina y por qué la cuestión de terapia, ¿no? En la hipnosis sobre todo, ¿no? Adelante, Sí. Muchas gracias. adelante, le Pues, cedo la pantalla y el micrófono. muchísimas gracias, doctora Edith. Bueno, aquí dentro de la parte de la hipnosis, muchas veces hemos conocido la hipnosis como la parte show, la parte espectáculo. En unas entrevistas y en algunas otras situaciones televisivas o de radio, de televisión, e incluso desacreditada en ciertas partes, con muchos mitos, muchas creencias acerca de lo que es la hipnosis. Y bueno, hoy vamos a tratar
despejar todas las dudas acerca de lo que es la hipnosis, porque la realidad es que la hipnosis aparenta no ser nada, pero es mucho más todavía de lo que es la hipnosis de show, de espectáculo o incluso la esotérica. Vamos a ver parte de todo esto y bueno, una parte de todo esto es precisamente que la hipnosis es un poder que nosotros desconocemos, por eso le pusimos a nuestro libro, La hipnosis del poder desconocido, Los secretos de la hipnosis, es el título que tiene nuestro curso y porque nosotros estamos tratando de implementar secretos que vienen desde la historia de la hipnosis. Esto es una hipnosis terapéutica, es una hipnosis terapéutica lo que vamos a ver hoy precisamente. Y el método que tenemos nosotros en el CELIDET, que es el Centro de Desarrollo y Liderazgo Transpersonal de Excelencia, él se llama Robaldi, Robaldi por mi nombre, Roberto Valdivieso, entonces le hizo el favor, Leonor, que es mi esposa, de ponerle método Robaldi. Entonces, este es un método de hipnoterapia, un método de inducción o de formación de una hipnosis donde desde que era chiquillo, aquí está una fotografía de cuando era pequeño, yo fui muy inquieto. A los 12 años, que es esta fotografía, más o menos a los 12 años, yo ya pensaba en meterme a la carrera de medicina. Y en esa época, cuando yo tenía 12 años, más o menos, llegó a mi pueblo, que está en Ancingo, precisamente por eso viene la semblanza en Tenancingo, a mi pueblo llegó un hipnotista de show. Cuando vi el hipnosis de show, dije, wow, esto es increíble. Si esto es aplicable a lo que yo quiero en la medicina, porque ya desde los 12 años sabía que iba a ser médico y médico militar aparte. Entonces dije, si esto es aplicable a la medicina, esto puede ser mágico. Y no me equivoqué, esto es mágico realmente. A los 18 años, que es esta foto de los 18 años, entro a la escuela médico-militar y aquí está la fotografía de cuando estaba entrando precisamente todo greñudo a la escuela médico-militar. Y en el colegio militar, que está aquí en Tlalpan, en la salida para Cuernavaca precisamente, hice mis curso básico donde nos enseñan a ser primero militares y después pasamos a la escuela médico-militar, la escuela que antes tenía esta fachada, ahorita ya la tiraron, ya hicieron una fachada nueva que está a un lado de la Defensa Nacional. Esta fue mi escuela y esta fue donde yo empecé mis principios de medicina, donde estudié la medicina. Y esta es una fotografía de cuando llegamos del colegio militar a la escuela médico-militar La Esplanada y donde transcurrieron miles de peripecias, de experiencias, algunas agradables, algunas no tan agradables. De las agradables, pues los desfiles que son impresionantes dentro del medio militar con nuestros uniformes en los 15 años, obviamente estando siempre en los 15 años, hasta llegar en el segundo año más o menos de la escuela médico-militar. Mi hermano, pues, sufre un accidente de sus ojos y con problemas en sus ojos sufre un desprendimiento de retina y entonces queda con un problema de ansiedad por 6 meses que estuvo postrado boca arriba sin moverse porque en esa época la medicina no estaba tan avanzada como ahora y no había gases, no había silicones como hay ahora. Y en esa época, pues obviamente mi hermano se quedó mucho tiempo en esa postura y quedó con un trastorno psiquiátrico en el cual pues era complicado tratarlo porque no podía salir de abajo de las camas, no podía salir a la luz, no podía convivir con la gente, tocaba a la gente y sentía que se contaminaba y se iba a enfermar, etcétera. Tenía muchas anomalías y eso fue lo que nos motivó tanto a mi padre como a mí a estudiar precisamente la hipnosis. Primero empecé con terapias alternativas y finalicé con la hipnosis. Y transcurriendo toda la carrera de medicina, pues aquí esta fotografía es de cuando era pasante de medicina. En las épocas de pasante de medicina me dediqué mucho más a la hipnosis porque en esa época teníamos medio día de poder nosotros dedicarnos a lo que quisiéramos y en la mañana a la carrera de medicina. Y finalmente me graduó de médico militar en 1990. Esta es mi generación de médicos, que por cierto, de mi generación de médicos, un neuropediatra que se graduó conmigo. Él ahorita está tomando el curso de secretos de la hipnosis, precisamente siendo neuropediatra y siendo muy científico. Se dio cuenta en el último ya taller que hicimos cómo funciona la hipnosis y le impresionó a sobremanera. Me graduó como cirujano militar, laparoscopista en laparoscopía avanzada y ejerzo mis primeros años en el hospital militar, donde también allí en el hospital militar empecé
a practicar con no solamente con los pacientes. Desde que yo era estudiante empezaba a practicar la hipnosis, pero aquí empecé a practicar más con los pacientes, empecé a meterme más en todo lo que son los estudios de laboratorio, empezaba a correlacionar lo que es la hipnosis con la medicina y finalmente empecé a conectar lo que es la carrera de medicina y los congresos de medicina con la parte de la hipnosis. Tuve muchos congresos donde siendo yo jefe de sala y jefe de carreras, jefe de enseñanza, que la mayor parte del tiempo me dediqué a la enseñanza, pues entonces en ese periodo pues empecé a estudiar la medicina junto con la hipnosis y terminé aplicándola incluso en los hospitales. Yo soy cirujano y pues en las cirugías, pacientes que venían con anestesia, como mencionó bien Edith, pacientes que venían con problemas de anestesia, alergias a las anestesias, pues no tenían opciones. Entonces empecé a utilizar un método que utiliza el doctor Ángel Escudero, que recién hace falleció allá en España, y empecé a utilizar ese método y perfeccioné el método para poder hacer anestesia hipnótica sin necesidad de un anestesiólogo. El anestesiólogo solamente servía para monitorizar al paciente, para estar vigilando al paciente, pero realmente no utilizamos anestesia química para anestesiar al paciente. El paciente estaba platicando con nosotros y nosotros operando al paciente. Finalmente, hace unos años estuve como jefe y como director de el segundo hospital más grande de el ISSSTE en la República, que es precisamente el centenario de la Revolución, y como directivo, pues tuve acceso a más cantidad de aparatos todavía, ¿no? Como directivo de un hospital tan grande, pues tenía a mi disposición todos los aparatos que yo quería. Entonces utilizaba resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, electroencefalograma, todo lo que yo necesitaba estaba ahí y Diosito me lo puso ahí precisamente para que yo pudiera enlazar todo lo que es la ciencia con algo que aparentemente es esotérico. Lo apliqué en las artes marciales, incluso practicando artes marciales y peleando hasta los 40 años todavía peleé y se gané un campeonato nacional de kickboxing como compitiendo con chamacos como los que ven ahí arriba, que son chamacos de 20 máximo 25 años de edad. Yo era el más grande de todos, ya llevaba 40 años, entonces bueno, pues también. Gané varios premios a nivel nacional y entre ellos los premios que gané, pues no solamente fueron de medicina, sino también involucraban a la parte de la hipnosis y de los premios, el mejor médico en Morelos, en Chiapas. Participé en varios de los terremotos desde el 84, cuando estuve en el terremoto del 84 fue cuando empecé a practicar solamente la medicina y después en el terremoto de aquí de Jojutla de Morelos, pues empezó a practicar también la hipnosis y salían los pacientes con la hipnosis. Y terminé, después de muchos cursos, como ya lo mencionó Edith, con muchos de los maestros, mi primer maestro fue de hecho, el primer maestro formal que tuve a nivel internacional fue Brian Weiss. Vino a México a dar un curso aquí en el Auditorio Nacional y en el Auditorio de la Luna, ahí tomé el curso de Brian Weiss, que es de regresión a vidas pasadas. Posteriormente pasa el tiempo y dije, tengo que formalizar estos estudios porque no hay una cosa que formalice los estudios. Y terminé haciendo una maestría y un doctorado, un máster y un doctorado en hipnosis clínica donde se me dio el doctorado honoris causa en la Escuela Oficial de Hipnosis Clínica en España, dándome mi carnet de asociado y diplomas con formación de la Federación, justificante y asociado, etcétera. Un doctorado honoris causa por la UNAM, que es el doctorado honoris causa que imparte el claustro doctorado honoris causa. Y en la UNAM, que con el padrino de generación que fue Marcus Dantus, que es el de los Shark Tanks, que aquí está con nosotros en esa fotografía, me dieron el doctorado honoris causa. Participé en muchos programas de televisión, entre ellos el más importante fue un programa que se llama Casa Misterio, que es un programa infantil que es de TV Azteca Internacional, que se ve a nivel mundial, hasta en las Islas Fiji se transmitió. Y este programa precisamente mostraba a los niños de una manera muy lógica, de una manera que entendiera a un niño de 6 años, qué es lo que es la hipnosis y cómo un médico estaba realizando ese proceso de la hipnosis, hipnotizando a este personaje que es el conductor del programa con una hipnosis de shock, una hipnosis fulminante, y casualmente digo, existe esa posibilidad de que se hipnotice más personas y se hipnotizó la chica que está abajo
abajo de este escritorio hay una chica que maneja el moped y también ella se hipnotizó y dos camarógrafos más con una hipnosis de shock que yo no pensé que se fueran a hipnotizar tantos, pero bueno, se hipnotizaron todas estas personas. He participado en congresos nacionales e internacionales y con los mejores hipnoterapeutas del mundo. A nivel internacional, considerado como de los 10 mejores hipnoterapeutas del mundo, aquí está Joseph Maño-Gil, Horacio Ruiz. Hay varios hipnoterapeutas que son connotados, aquí estoy yo en el congreso, en ese congreso, donde participamos a nivel internacional varios ponentes. Programas de Televisa, Televisa Cancún con Jenny Carballo, radio con Arturo Ángeles, que fue mi padrino de radio, y programas de radio que son científicos, científicos con personas de ciencia. Este personaje es un compañero médico también que es el encargado de todo el estado en la cuestión de salud. Esta señora que está aquí es la encargada de los laboratorios de microbiología y de inmunología y celulares. Entonces ella pues, empezó a proponernos hacer programas para poder estudiarlo a nivel celular, todo lo que es la hipnosis. Y bueno, hay muchos testimonios y que puedan darse cuenta de personajes que son de varios etiquetas del WhatsApp. Estos son algunos de los demás programas de televisión que se filmaron. Hicimos dentro de la empresa un audio, o varios audios más bien, con sonidos binaurales, con personajes de ingeniería en audios, para poder hacer meditación con chakras, de estrés, de sueño adecuado, de ansiedad, de depresión. Todos estos audios con sonidos binaurales precisamente con fines terapéuticos. A partir de eso, podemos nosotros decir que, bueno, incluso los sonidos binaurales, a partir de los sonidos y grabaciones, podemos tener ese tipo de curación. Soy presidente del Grupo Celidet y estamos comprometidos precisamente con la excelencia, ¿no? Y por eso nuestro logo es un ave fénix, porque nosotros estamos renaciendo de las cenizas, pues cuando uno es médico y le implementan a uno las características de si no es nada, si no es fuera de la medicina no existe nada. Entonces, a partir de ese pensamiento, tengo que quitarme ese pensamiento para volver a renacer como un médico diferente, como un médico que tiene otra perspectiva de visión de lo que es la medicina. Y por eso el ave fénix está abriendo una cadena de DNA, porque dentro de todo esto, la epigenética tiene una explicación importante dentro de esta parte de la hipnosis. Tenemos una página que se llama Los Secretos de la Hipnosis. Si quieren, nos pueden seguir en Los Secretos de la Hipnosis. Una página también que ahorita cambiamos en Kajabi, y está una página de YouTube también informativa con ejemplos acerca de lo que puede hacer la hipnosis. Hay muchas pláticas en esa página. Si quieren entrar a la página, es gratuita. Explica muchas cosas de lo que es la epigenética, cómo funciona, de cómo la física cuántica está metida en la epigenética. Tenemos un libro que se llama La hipnosis del poder desconocido, que fue bestseller mundial de Amazon a las 8 horas de haber salido el libro. Y eso nos puso en el ojo del huracán, en el ojo de las personas, y pudimos llegar a contactar, o más bien ellos nos contactaron a nosotros. Lea fue la que se encargó de contactarnos a nosotros. Este es el grupo de Jacobo Greenberg, las personas que son los alumnos de Jacobo Greenberg que se unieron otra vez para sacar esta investigación nuevamente con Jacobo Greenberg, y ahorita pues muy amigos de ellos estamos participando. Este es el hermano de Jacobo Greenberg, se llama David Greenberg. Dentro de la hipnosis me he metido mucho dentro del mundo de la conciencia, y a través de la Universidad de la Conciencia nosotros estudiamos también a través del chamanismo todo lo que es la mente, ¿no? Todo lo que estudiaba Jacobo Greenberg. Y este es un programa que hizo Paco Granillo, que es uno de los reporteros más connotados que salieron de TV Azteca, donde nos entrevista para ver lo que es la hipnosis chamánica. Entonces colaboramos con Greenberg Academy y los alumnos colaboradores de ellos. Entonces, eh, eh, este es uno de los retiros, de las iniciaciones, de los retiros de hipnosis chamánica. Tenemos un grupo de hipnosis chamánica, hipnosis terapéutica. Y bueno, vamos a dar inicio a la plática. Ahora sí, sabiendo de por qué me metí en todo esto, porque pues, van a decir, bueno, ¿y por qué un doctor se mete en estas cosas, no? La vida me llevó a todo esto, y gracias a la vida que me llevó a todo esto, estoy aquí para poder explicarles todo esto que voy a explicar. Entonces,
En la hipnosis terapéutica, primero necesitamos entender qué es la hipnosis, porque la hipnosis, muchas personas piensan que es sueño, muchas personas piensan que es control, muchas personas piensan que se les van a olvidar las cosas. Y es que ese olvido de las cosas es una cosa que, wow, porque se le olvidaron las cosas o porque se le olvidaron los números, wow, esto es increíble. No, eso no tiene nada de increíble. Las cosas se olvidan o los olvidos suceden porque la persona quiere olvidar. Si la persona en ese momento le dicen olvida tu nombre y la persona dice yo no quiero que se me olvide mi nombre, la persona no olvida su nombre. Entonces, esto no es control, esto no es sueño, no es dormirse, no es controlar a la persona, no es que olvide las cosas, no es que si yo le ordeno haga las cosas. Esto no es así, no es así. La hipnosis es un estado mental. Es un estado de mental que puede tener relajación o puede no tener relajación. Puede haber dos estados mentales en los cuales nosotros podemos entrar en hipnosis. Uno es el estado relajado, que se llama estado vagal, que algunas personas de ustedes a lo mejor tienen algo de familiarización con ese estado vagal, porque ahorita está de moda el vago. Incluso hay libros que dicen el vago, el nervio vago. Pues el estado vagal es un estado que, como decía Frank Suárez, es el estado que se te tranquiliza, es el estado de cálmate, tranquilo, reposa, ¿sí? Y el estado simpático, que es el estado contrario, es el estado de hiperactividad, de mucha actividad. Entonces tenemos dos estados contrarios que son los que nos manifiestan a través, el simpático, a través de unas sustancias que se llaman adrenalina y cortisol, que nos producen un estado de ansiedad, nos producen un estado de hiperactividad. Y el estado parasimpático, que es dependiente de acetilcolina y dependiente, se llama colinérgico precisamente, que es un estado que dice, a ver, espérate tantito, no te me aceleres, vete despacio. Entonces, ese estado de aceleración y este estado de relajación son dos estados que se contraponen precisamente para que nosotros estemos en un estado de equilibrio, el estado intermedio. Lo ideal, entonces, siempre como el yin y el yang que ven ustedes en la acupuntura, en el Tao de la China, lo ideal es que estés en un estado de equilibrio, en un estado intermedio donde no estés ni acelerado ni tampoco muy relajado. Porque si estás demasiado relajado, ¿qué va a pasar? Procrastinación, la flojera. Y si estás en un estado demasiado acelerado, pues entonces te produce estrés, ansiedad, hipertensión, ataques cardíacos, epilepsia, todas esas cosas. Entonces no tienes que estar ni en un estado tan acelerado ni en un estado tan reposado. Debe de estar intermedio para que nosotros estemos en un estado saludable. Este es el mayor estado, el mejor estado saludable. Entonces, hipnosis lo que es un estado mental, es un estado de la mente. Como la mente no tiene una forma de pesarse o una forma de medirse, sino que es un estado funcional de nuestro cerebro, entonces lo podemos medir solamente a través de ondas electroencefalográficas. Y entonces el aparato más ideal para poder medir la hipnosis es el electroencefalograma. Y el electroencefalograma tiene unas ondas que si nosotros sabemos leerla, así como las partituras de una melodía, así como los jeroglíficos de los egipcios, y tú los descifras, sabes lo que dicen, así como las letras, cuando nosotros estamos leyendo un libro, si tú sabes leerlas, entonces entiendes lo que quiere decir. Entonces, las ondas cerebrales son las palabras del cerebro, son la forma en la que se expresa el cerebro para decirnos, esto está sucediendo en tu cerebro. Entonces, el estado mental puede ser de relajación o puede ser de hiperexcitabilidad, perdón. Entonces, en esos dos estados, tanto en el estado de extrema relajación como el estado de hiperexcitabilidad, existen esas dos formas de hipnosis. En las dos existen la forma de hipnosis. En la más alta de hiperexcitabilidad se llama hipnosis de shock, porque choqueas a una persona, le provocas un susto a una persona y un susto a una persona provoca hipnosis. Pero también un estado de relajación produce hipnosis. Una relajación como la que utilizamos en la meditación puede llevarnos a un estado hipnótico. Entonces las dos pueden llevarnos a un estado hipnótico. Lo que pasa es que siempre conocemos que el pendulito, que relájate, descansa, y si te relajas estás en hipnosis, y si estás en un estado de shock, no, o si estás en un estado acelerado, no. Y esto no es cierto. En cualquiera de los dos estados extremos puedes estar en hipnosis. ¿Y cómo comprobamos que en estado de shock puedes estar en hipnosis? Pues es simple. Observa cuando vas en la calle y de repente te vas atravesando la calle y te van a atropellar y de repente te paras.
y te pita el señor que está en el carro porque se amarró y de repente pitas y te quedas así en shock. Esos segundos que tienes en estado de shock es un estado de hipnosis. Es un estado inicial de hipnosis que si nosotros le diéramos la orden a una persona ahí, una indicación, la seguiría más fácilmente que si nosotros le estamos diciendo de otra manera en un estado a lo mejor natural. Entonces, las personas que estaban, por ejemplo, el 11 de septiembre en las Torres Gemelas, estaban en shock y estaban en hipnosis. Y por eso, cuando bajaron de esas Torres Gemelas y salieron de las Torres Gemelas, y a cualquier persona le decía, véngase para acá, sin pensarlo, se iban con esa persona. Sin pensarlo, no le estaban pidiendo credenciales, no le decían si era de protección civil o si era de gobierno, si era policía. No, simplemente iban y lo seguían a esa persona. En otras condiciones diferentes, si alguien me dice, vente para acá, pues yo le pido, oye, ¿qué te pasa? No, espérame tantito. ¿Quién eres tú o por qué me dices que me vaya para allá? Pero en ese estado de shock, esas personas seguían a las personas, seguían indicaciones para poder llegar a salvarse. Entonces, puede ser un estado de hiperexcitabilidad o un estado de hiperrelajación. Entonces, ¿es un estado mental? Sí, es un estado mental donde el cuerpo y el cerebro van a hacer cosas diferentes y a esto se le llama disociación. La disociación quiere decir, el cuerpo, vamos a ponerlo como la mano que está empuñada, el cuerpo hace una cosa que es relajarse o choquearse y el cerebro está aquí con la mano empalmada, esta hace un efecto diferente, una función diferente. Entonces la mente va haciendo una función diferente y el cuerpo va haciendo una función diferente. Y entre más distanciados estén estas funciones, mejor funciona para nuestro cuerpo esta hipnosis. Entonces, ¿para qué queremos entrar en ese estado? ¿No? Vamos a entrar en ese estado para acceder al inconsciente, al sistema límbico. El inconsciente es un lugar donde, como si fuera una caja fuerte, donde si nosotros tenemos un tesoro en ese lugar, el sistema límbico es el que maneja todas las funciones vitales de nuestro cuerpo. Por eso tiene que estar sumamente protegido. Y si nosotros no tenemos protegido nuestro sistema límbico, cualquier cosa que entrara en el sistema límbico nos pararía el corazón, la respiración, nos haría tener diarrea, estreñimiento, se saldría la pipí, etcétera. Muchas cosas que nosotros maneja el inconsciente. Pero gracias a que está protegido, no cualquier cosa entra dentro del sistema límbico. Entonces, para acceder a ese sistema límbico, nosotros tenemos que hacer algo para que nuestra parte del sistema límbico, que es como un guardián que está ahí y que se llama giro del cíngulo. El giro del cíngulo es una parte del cerebro que está en la parte, entre la parte racional y el sistema límbico, ahí en medio. Y ese sistema límbico tiene su guardián y ese guardián permite o no la entrada de ciertas cosas al sistema límbico. De modo que, ¿para qué queremos estar en un estado mental de hipnosis? Pues para acceder al sistema límbico, que es propiamente el inconsciente. El inconsciente es el que maneja el 95 y yo diría que hasta el 98% de todas las funciones de nuestro cuerpo. Entonces, si partiendo de esa premisa racional, el 98% de las cosas que maneja nuestro sistema límbico son las que nosotros tenemos como vitales. Entonces, cuando nosotros estamos viendo que solamente el 3% de nuestro cerebro es la parte racional y el 98% es la parte inconsciente, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el 98% de las cosas que nosotros, cuando nosotros accedemos al sistema límbico, podemos cambiarlas en nuestro cuerpo. Entonces, 98% de todas las enfermedades, de todos los problemas psiquiátricos, de todos los problemas psicológicos, los podemos cambiar a través de qué? A través de este estado mental, a través de meternos en ese estado mental para que nos permita entrar en ese tesoro y que nuestro sistema límbico podamos hacer esos cambios como los podemos hacer en una computadora. Entonces, este estado esto es un estado mental que es receptivo, como si estuvieras abriendo una antena parabólica que existían antes, o una antena, o una recepción a lo que sea. Y esta recepción tiene ciertas normas, que esta recepción no puede nada más entrar lo que sea, sino que tiene que entrar cosas que sean positivas para nuestro cerebro.
positivos para nuestra vida. Entonces, si nosotros convencemos a ese sistema límbico y a ese giro del cíngulo anterior de que nos deje pasar información, podemos nosotros acceder al sistema límbico, al inconsciente, y nosotros podemos cambiar todo lo que nuestro paciente quiera. Esto es importantísimo en la terapia, porque en ese estado nosotros podemos cambiar inclusive la genética. Y esto está demostrado actualmente por la epigenética. La epigenética, si ustedes pueden leer un poco de epigenética, ahorita voy a explicar más o menos con estados así muy burdos, como metáforas, cómo funciona la epigenética. Este estado es un estado de extrema tensión. De modo que cuando nosotros estamos choqueados y en ese momento nos van a atropellar, en ese momento nos paralizamos porque tenemos que poner la extrema atención en lo que pasó. ¿Qué está pasando? Y ponemos atención solamente al evento. Dejamos de poner atención a todo lo que está acá, que si vuela una mosca, que si hay un perro de lado. Nos enfocamos solamente en el carro que estuvo a punto de atropellarnos. Pero también en un estado de relajación demasiado extremo, solamente ponemos atención a una sola cosa y dejamos de poner atención a muchas cosas, como estamos en un estado beta o estado constante de estrés. Cuando nosotros estamos en un estado de estrés demasiado intenso, entonces nosotros ponemos atención a muchas cosas al mismo tiempo para tratar de ser lo que le llaman multitask, multitareas. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado relajado, se disminuyen las tareas hasta enfocarte en una sola atención. Entonces, esto puede ser inducido por uno mismo, que se llama autohipnosis, o lo puede inducir en otra persona, que se llama heterohipnosis. Se puede hacer por medios naturales, como por ejemplo a través de la voz, a través de la relajación, a través de X o Y cosas que nosotros podemos hacer sin necesidad de ninguna otra cosa, sin necesidad de ningún químico, o a través de químicos. ¿Cuáles químicos? El LSD, la ayahuasca, el bufalvarios, pastillas que son pastillas hipnóticas como el diazepam, el clonazepam, etcétera. Todos ellos producen hipnosis. Entonces puede ser a través de químicos o puede ser natural. Puede ser automática o puede ser intencional. En el automático, cuando nosotros estamos escuchando a un político, automáticamente nos estamos metiendo en hipnosis. Cuando estamos viendo la televisión, no nos damos cuenta y nos estamos metiendo en hipnosis. Cuando estamos leyendo nuestro Facebook, estamos metiendo en hipnosis. Hay muchas formas en las que nosotros nos metemos en hipnosis y después cuando me viene a llegar una persona y me dice, ay, es que le tengo miedo a la hipnosis, pues todo el tiempo te estás hipnotizando, todo el tiempo te estás metiendo en hipnosis. ¿Por qué le tienes miedo a un procedimiento, no? Y bueno, si nosotros vemos la hipnosis, desde el mismo Génesis en la Biblia se habla del proceso hipnótico y dice, estando solo Adán, Dios lo induce por un profundo sueño. Este es un sueño hipnótico. El primer acto de inducción es este, y el primer acto de clonación consiste en sacar una costilla de Adán para formar a Eva. Este es el primer acto de clonación. Pero la hipnosis no viene desde ahorita, viene desde la época de la prehistoria. En la prehistoria existen pinturas rupestres dentro de las cuevas que cuando había fogatas, en ese momento de haber las fogatas, las pinturas parece que se movían con el movimiento de las fogatas. Eran los primeros indicios del cine, era el cine de nuestros prehistóricos, de nuestros antepasados. Y esta es considerada precisamente la técnica más antigua terapéutica, cognitivo, psicofisiológica, conceptual y conductual de la historia. Entonces la hipnosis nació mucho antes que la psicología, mucho antes que la medicina. Los primeros chamanes eran los primeros hipnotistas y se hipnotizaban a través del fuego, a través de quemar ciertas plantas que eran plantas que producían efectos psicodélicos. Y entonces los chamanes, a través de rituales, a través de música, a través de danzas, moviéndose alrededor del fuego, se metían en esos trances a través de una respiración rápida y a través de una euforia que tenían en ese momento. Entonces, todos ellos, quemando hierbas que eran las alucinógenas, todos ellos producían ese mismo efecto. Y el ambiente colectivo les daba una cierta seguridad de estar todos en un ambiente de seguridad y también el ambiente nocturno con esas luces que se producían efectos en los ojos que se llaman fosfenos o luces estroboscópicas, como ahora sucede en las discotecas. Las discotecas antiguas era eso.
Y el primer indicio de hipnosis está en las cuevas de Lascaux, en Francia. En las cuevas de Lascaux, en Francia, hace más de 15.000 años, ¿sí? Existe esto. Esta pintura es el primer indicio de pintura rupestre que nos muestra que realmente había hipnosis en esos lugares. Es el primer pictograma que anticipa el hechizo de una casa. Aquí está el bisonte, aquí está la lanza, las tripas de fuera, la persona que está cazando al bisonte, que es el cazador, y el pene erecto en señal de victoria, de ya lo logré. La flecha y el palo con el pájaro es la varita mágica vudú africana. O sea, quiere decir, esto se va a realizar. Es lo que mi mente está proyectando para que se realice. Esto es hipnosis. La hipnosis no solamente es acostar a un paciente y hacerle un procedimiento, un método, sino la hipnosis también es canto, también es un aislamiento que sean los prehistóricos en cuevas. Desde la prehistoria se aislaban en cuevas. Los gurús o los yogis que se ponen en hielo, que utilizan templos donde hay ambiente del templo, donde hay agua, caídas de agua que el sonido produce ese efecto. Buda, al momento de caerle el agua en la cabeza, estaba abriendo su séptimo chakra y estaba entrando en un proceso hipnótico a través del agua. La naturaleza, la abstinencia sexual que utilizan ciertos gurús, ciertos yogis, el orar, el rezar, todos estos son procesos hipnóticos y nosotros no sabemos qué es la hipnosis si no se los explicamos. Todos los rituales chamánicos son hipnosis, el yoga, los mantras, meditar, etcétera, etcétera, etcétera. Y tengo un sinfín de cosas que podemos estar viendo que son hipnosis. Y dentro de estas partes de la hipnosis, por ejemplo, los ayunos, las purgas, incluso las mutilaciones, el cortarse, eso también es hipnosis porque despierta ciertos tipos de sustancias que se llaman endorfinas en el cuerpo y producen un trance hipnótico a través de las endorfinas. Las percusiones como los tambores, los cascabeles, los aplausos, el insomnio, el estar en insomnio produce un efecto hipnótico. Las plantas, los químicos, los enemas, plantas como el peyote, que se utilizaban mucho, por ejemplo, como enemas. Aquí vemos un enema donde están poniéndole un enema a una persona de la realeza y esto simboliza el sueño que tiene la realeza que están poniendo a través de un enema de peyote. Entonces, calderios, sumerios, sirios, babilonios, hebreos, desde las primeras civilizaciones ya tenían todo esto. Rituales, por ejemplo, la hipnosis química se utilizaba mucho en el Perú, donde utilizaban la hoja de la coca como una planta sagrada, la ritualizaban. En la selva amazónica, cuando la masticaban, utilizaban el trance para que por acción de la DMT produjera euforia y un rendimiento superior cuando los españoles llegaron a Perú y llegaron y encontraron que la hoja de la coca les disminuía el hambre, aumentaba la euforia, aumentaba el rendimiento, pues dijeron, no, pues hay que darles coca para esto, ¿no? Y ellos empezaron a realizar esta hipnosis química a través de la coca, a través de la DMT para mantenerlos contentos. Y esto era utilizado en cultos, en trabajos e inclusive en la guerra. Esta historia se pierde después porque obviamente los conquistadores comienzan a relegar a todo lo que son los chamanes. Y como los chamanes, los magos, los sacerdotes, los curanderos y todas las tradiciones que tenían ellos eran solamente de ellos y se transmitían de boca en boca, pues cuando los aislaron, pues se perdieron en la historia todas estas eh, sabiduría, podemos llamarle. Las posesiones también son un trance hipnótico, incluso dentro del DSM-4 y el DSM-5 ya se sabe que existen posesiones demoníacas. Existe el término posesión demoníaca en el DSM-4 y el DSM-5, que son los libros más importantes de guía para los psiquiatras y los psicólogos. Las runas, las bolas de cristal, los sacrificios de animales, sustancias en todos los ritos, todo esto produce trances. Inclusive las religiones africanas como la yoruba, la santería cubana, invocaban espíritus a través de tambores, de bailes, de cantos, y todos ellos, sobre todo en el tabaco, producían trances que hacían que incluso se metieran seres espirituales dentro de su cuerpo y a través de esa posesión hacían ese tipo de curación. Pero ¿cómo funciona en el cerebro y cómo se produce un trauma? Porque pues esto es lo que vamos a ver. Porque
cómo se produce un trauma, nosotros vamos a saber cómo vamos a quitar ese trauma. La medicina, desgraciadamente, como médicos, nosotros tratamos a las personas tratando el síntoma. Si tú tienes diabetes, te doy metformina para bajarte el azúcar. Si tú tienes dolor de cabeza, te doy aspirina o te doy naproxeno. Si te duele la columna, te doy naproxeno, te doy diclofenaco. Si tienes una convulsión, te doy un anticonvulsivo, pero no son curativas. Desgraciadamente no son curativas. Y nosotros vamos a ver cómo es que la hipnosis cura realmente cuando nosotros sabemos cómo se produce un trauma. Y estos traumas se producen precisamente, para poder entenderlos, nuestro cerebro tiene tres lugares donde, tres tipos de cerebros que tienen funciones diferentes, funcionalmente hablando. No quiere decir que están separados, no, simplemente son continuos, pero tienen funciones diferentes. Y comenzamos por la parte roja, que es el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano proviene de los reptiles, de la función o de la acción de los reptiles, en donde el cerebro reptiliano tiene supervivencia. Y como supervivencia, nosotros tenemos que no existe tiempo, solamente existe respuesta. Y cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un hierro al rojo vivo y nosotros tocamos, lo primero que hacemos es quitar la mano. No pensamos, ay, está calientito, ¿qué tan caliente está? No, si pone en peligro nuestra vida, lo primero que hacemos es quitar la mano, porque sentimos el calor inmediatamente y sentimos que hay peligro, gracias al sistema reptiliano. De hecho, cocodrilos, por ejemplo, por su sistema reptiliano se pueden tragar a sus crías porque predomina el sistema de supervivencia, el hambre para poder subsistir, no importa si son sus hijos. No tienen por eso emociones. Las emociones están dentro del cerebro emocional que se llama sistema límbico, que es el que les comento, el inconsciente. Ese inconsciente maneja el tiempo biológico. Siempre es aquí y ahora. Entonces, si esto sucedió en la prehistoria, aquí en este cerebro emocional están guardadas todas esas emociones desde la prehistoria. Y nosotros, por ejemplo, sabemos que cuando nacemos de nuestra mamá, tenemos que mamar para poder comer. Y buscamos la chichi de la mamá para poder tener la leche, ¿sí? Y también lloramos para que nos den de comer. Y también lloramos para que nos cambien. Tenemos acciones a través de las emociones que nosotros nos hacemos entender aunque no podamos hablar. Este tiempo biológico entonces siempre marca el aquí y el ahora. Y si una persona desde pequeño, cuando tenía unas 3 o 5 o 7 años, hasta los 7 años todavía, tenía o tuvo un trauma en ese momento, y ese trauma es ocasionado, por ejemplo, por un perro, entonces los perros a partir de ese momento, de los 6 o 7 años y toda la vida, van a tener siempre ansiedad hacia los perros. Y le enseñes un perro en una fotografía, un perro en un peluche, un perro chiquitito, de la manera que tú le enseñes un perro, siempre va a generar ansiedad en esa persona, aunque sea adulta. Y aunque haya pasado cuando fue niño. Y tú le puedes decir a una persona, pero es que ya pasó cuando era niño. La persona sigue sintiendo ansiedad porque siempre es aquí y ahora. Lo que sucedió a los 7 años es aquí y ahora. Y esas emociones son controladas por el sistema límbico. Y el cerebro racional, la parte azul, que es el cerebro creativo o racional, es el cerebro que tiene el tiempo razonado. Y nosotros tenemos que ver nuestro reloj para saber qué horas son, tenemos que ver la luz para saber si hay mucha luz, poca luz, o si el sol está en la parte más alta, o si está amaneciendo, o si está oscureciendo. Todo esto, si hay mucha gente en la calle, si hay poca gente, etcétera, todo esto es el tiempo razonado. Entonces tenemos tres cerebros. El que nos interesa más a nosotros es este, porque en ese nos vamos a meter. Y aquí, como siempre es aquí y ahora, siempre podemos quitar ese aquí y ahora. Entonces nosotros desactivando ese momento cuando era pequeña y que tenía 7 años, si nosotros quitamos y apagamos ese botón de los 7 años y le decimos, mira, ¿sabes qué? Esto sucedió hace 7 años, cuando tenía 7 años. Desactivamos el botón y entonces se quita el aquí y la hora y se desactiva y en este momento dejas de tener el miedo hacia los perros. Entonces, sucede en todo, ¿eh? No nada más en miedo a los perros, sucede en cuestiones de todos los tipos. Y vamos a ver un ejemplo que a mí me gusta mucho. Este ejemplo es de los perros, hablando de los perros precisamente. Si ustedes ven un perro, por ejemplo, como este perro,
ven un perro que tiene unos dientes muy grandes, aparentemente, unos ojotes grandotes, una cabeza así como de ese de manzana, unos orejotas grandotas, pero es un perro chiquitito, ¿sí? Y ese perro chiquitito lo que hace es que cuando nosotros percibimos a través de todos los sentidos, olfato, gusto no, porque no lo vamos a lamer, pero sí podemos olerlos y a través del olor también penetra el olor del perro y el olor del perro también llega a sentirse a través de la lengua. Entonces, están conectados el olfato y la lengua. Entonces, nosotros podemos percibir también a través de la parte de la vista, del oído. Bueno, y si nosotros vemos un perrito chiquito que tiene estas características, que ladra como perrito chiquito, que tiene unos dientotes grandotes, pero que nosotros sabemos que todas estas características, cuando llegan hasta a nuestro cerebro es captado todas las sensaciones a través de nuestra médula espinal, llegan hacia la parte de la amígdala cerebral y entonces hay un proceso que dice, a ver, piensa, esto es un perro chiquito, ya tienes un antecedente de que es un perro que tiene características, ojos grandes, cabeza chiquita, 15 centímetros o 20 centímetros. Ah, es un perro chihuahua. Entonces lo razona la cabeza. ¿Y qué pasa cuando lo razona? Puedes tomar una decisión. Puedes tomar una decisión de irse para un lado, de irse para el otro, de espantar al perro y hacer lo que se orine, o que incluso hasta se muera, o te pones relajado y dices, ay, es un perro chihuahua, esto no pasa absolutamente nada, ¿no? Esto lo hace a través del sistema de razonamiento, que es la región frontal de nuestra cabeza. Es la que nosotros hace tomar decisiones. Y tomamos decisiones razonadas. De cualquiera de las tres son decisiones razonadas. ¿Por qué? Se basan en pensar, en atacar, pensar en lo que vas a hacer, en atacar o en relajarte. Y eso es lo que hacemos nosotros habitualmente. Pero ¿qué pasaría si nosotros vemos esto? Que nosotros vemos un Rottweiler. Y entonces el Rottweiler sabes lo que es un Rottweiler. Y seguimos el mismo proceso. El cerebro comienza a recibir información a través de los sentidos, la recibe rápidamente y te ve negro, dientotes, grandote, ruge el perro, y entonces tu sistema de la amígdala cerebral dice, aguas, es un Rottweiler, y pum, apachurra el botón de peligro. Este es el botón de peligro. La amígdala cerebral es el botón de peligro. Se presiona el botón de peligro y como los bomberos empieza a hacer, y dice, cuidado, viene algo que te pone en peligro. Para evitar que tú pienses, se cierra el modo pensar. Este modo pensar, el cerebro racional se inactiva. Y entonces, ¿qué pasa? El sistema límbico actúa a través de la emoción, del miedo. Y el miedo produce que aumente la frecuencia del corazón. ¿Para qué? Para que también aumente la respiración. ¿Para qué? Para que se llenen a través de nuestra sangre bien oxigenada, nuestros músculos y podamos correr. Y entonces podamos enfrentar al perro si ya estamos vencidos, podemos enfrentar al perro y empezar a patear, tratar de vencer o enfrentar, o huir, o la otra es dejarse vencer. Y dejarse vencer sucede como los antílopes, disociarse. Los antílopes se disocian en forma frecuente cuando son atrapados por un león. Cuando ya son vencidos y ya el león los agarró, ya no tienen escapatoria y saben que no van a escapar. Lo que hace el antílope es decir, pues dejo de sentir, me salgo de mi cuerpo y dejo de sentir. Y entonces se anestesian, lo que sucede cuando yo hago los procesos anestésicos. Y entonces todo esto se guarda en un lugar que se llama hipocampo. Y el hipocampo manda la información a todas las células de todo nuestro cuerpo y todas las células del cuerpo se enteran de lo que sucede en nuestro cuerpo. El hipocampo es un gestor de memoria, no es la memoria. El hipocampo es un gestor de memoria y la memoria se encuentra en todo nuestro cuerpo, en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos un perro y vemos un perro de estas características, cuando vemos un perro un color negro, cuando vemos unos ojos así, cuando vemos un color amarillo, cuando vemos unos dientotes de este lado, así como estos, cuando escuchamos un ladrido fuerte, empieza el pánico y produce el mismo efecto. Latir su corazón, empezar a hiperrespirar, se paralizan los músculos, se pueden paralizar los músculos o se pueden poner tensos o puedes empezar a querer correr, se ponen inquietas las piernas. Todos estos, que es lo que sucedió cuando estaba viendo todo este ser, que es un perro que puede poner en peligro la vida y que nos alertó, se marca en el inconsciente
en esta parte del sistema límbico y entonces todo es aquí y ahora. Y a partir de esa edad, de ese momento en que sucede, de ahí en adelante, todo lo que suceda relacionado con el perro es miedo, es ansiedad, es pánico. Pero a veces no nos damos cuenta de los pánicos que estamos enfrentando, porque a veces el perro puede ser la característica de verlo, de olerlo, de escucharlo. Pero si ustedes están viendo este evento que está aquí, por eso puse esta fotografía, porque esta fotografía les muestra cómo estás enfrentando al perro. Pero aquí no solamente está el perro, están carros que pueden estar pasando. Está un ambiente frío porque este señor tiene una chamarra. Hay un ambiente frío. A lo mejor hay una persona que estaba gritando, o estaba platicando, o estaba escuchando música. A lo mejor había alguna persona que se le cayó un envase y el envase se rompió. Todas esas cosas producen un efecto de miedo, de ansiedad. ¿Y qué pasa? Sin perro también puede existir ansiedad. ¿Por qué? Porque el frío está relacionado con el perro, aunque no haya perro. Y el frío puede producir ansiedad. El que se caiga un vaso y se rompa también puede producir ansiedad. El escuchar ruidos de carros también puede producir ansiedad, aun cuando no exista perro. Entonces, muchas cosas pueden confundirse en esta cuestión con solamente el miedo al perro, porque tienen muchas características que pueden hacernos recordar esa ansiedad por el perro. También existe una memoria por repetición. La memoria por repetición también puede hacernos hacer cosas. Por ejemplo, si a una persona le están diciendo, eres un burrito, eres un burrito, eres un burrito, y todos los días, burrito, o gordito, 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 cuando crece, nace y crece siendo obeso, porque le están diciendo por repetición, burrito. También esto es hipnosis. La mejor analogía entonces en esto es una computadora para hacer una analogía de nuestro cerebro. Imaginemos nuestro cerebro como una computadora, como una laptop. Nuestro cerebro, como si fuera una manzana, si nosotros partiéramos la manzana a la mitad, estaríamos hablando que el tallo de la manzana es el tallo cerebral, es el tallo cerebral. La parte que se come sería la parte con la que nosotros razonamos. Y la parte de en medio viene siendo el sistema límbico, donde están las semillas. Entonces tenemos que nuestro cerebro, computadora, tiene interacción con la parte consciente. Esta computadora, cuando nosotros la prendemos, accedemos al estado inconsciente y entonces podemos manejar una computadora que tiene información desde que nosotros nacimos, porque esta computadora tuvo que haber nacido con nosotros. Es nuestro cerebro desde que nosotros estábamos naciendo dentro del vientre materno y no tenía programas. Tenía programas, ciertos programas precargados que son de nuestros abuelos, bisabuelos, nuestros padres, pero programas de esta vida todavía no los tenía. La información que nosotros le vamos metiendo a esta computadora o a este sistema límbico precisamente es la que va sucediendo durante el embarazo, cuando éramos pequeños, la adolescencia, que llegamos a edades adultas y se guarda dentro de la computadora. Se guarda a través de ciertas cosas. Se guarda a través de la visión, que son las cámaras de visión, guarda mediante los audios, mediante los micrófonos, se guarda mediante pensamientos, mediante la tecla o mediante el internet, que son el sistema kinestésico y los pensamientos, pero también se guarda a través de los USBs. Se guarda en la memoria RAM, en el disco duro, pero también se guarda en los USBs. Todos estos son sistemas a través de los cuales una computadora puede guardar información, pero depende de dónde nosotros la guardemos, es donde se va a ir. Entonces, esta computadora, la memoria RAM, pues ahí la tiene la memoria RAM, que es la memoria que tenemos de corto plazo. Pero para que tengas una memoria a largo plazo, debes de guardarla en los USBs, porque tienen mayor capacidad. La memoria RAM tiene menor capacidad y todos los USBs de tu cuerpo o todas las células de tu cuerpo tienen mayor capacidad para poder almacenar. Cada una de las células de tu cuerpo tiene mucha capacidad para almacenar, infinita capacidad de libros dentro de esa memoria. Pero no solamente en la memoria, sino también en el Internet se puede guardar todo esto. Entonces tenemos miles de programas desde que nacemos. Desde que nacemos tenemos muchos programas, algunos obsoletos, algunos no nos sirven para nada,
Algunos nomás los metimos porque sí, algunos nos los metieron nuestros padres, tíos, amigos o lo que sea, y estamos llenos de programas. Nosotros, para tener una inteligencia, necesitamos tener la menor cantidad de programas que sean útiles para nosotros, que nosotros realmente los podamos utilizar. Porque si tenemos miles de programas, pero no los utilizamos, solo ocupan un espacio en la memoria. Entonces, entre más programas que no ocupemos, borremos, mejor es nuestra capacidad de memoria para poder interactuar con el medio y ser inteligentes. Estos programas, esta inteligencia, significa que nuestros programas, cuando nosotros las sabemos utilizar y sacarle más jugo a ciertos tipos de programas, entonces estamos teniendo una mayor inteligencia. Es saber utilizar con el menor tipo de herramientas muchas capacidades. Entonces, si sabes utilizar, por ejemplo, el Office y eres increíble en el Office, pues a lo mejor puedes ser mucho más inteligente que si tienes todos este tipo de programas aquí que nunca has utilizado. Entonces, todas estas memorias que tienes de los USBs externos son memorias como estos estas pequeñas proteínas que tienen nuestra cadena de DNA. Se descubrió en 1980. En 1980 salió a la luz pública, porque ya desde 1940 existía estos estudios de epigenética. En 1980 sale a la publicación en una revista que se llama Epigenética que nuestros genes se pueden prender y apagar. Así como cuando nosotros tenemos un multicontacto y nosotros le podemos aprender y apagar cada multicontacto, así cada una de estas proteínas están metidas 8 tipos de USBs. O sea, como si fueran dos de estas capacidades, 8 tipos de USB se pueden pegar en esa proteína. Y esa proteína, por ejemplo, puede ser inmunológica. Supongamos que es una proteína inmunológica. Y esto guarda anticuerpos, funciones de anticuerpos. Entonces, si se pega una información que apague esta función, entonces van a bajar la capacidad de nuestra función de nuestros anticuerpos. Si se prende en exceso, pues va a provocar un exceso de formación de anticuerpos, que puede ser una alergia. Y si se baja, puede producir infecciones en la persona. ¿Por qué? Por deficiencia inmune. Entonces tenemos USBs en los que se guarda información. ¿Qué información? Como la del perro. ¿Sí? Esa información como la del perro, se puede guardar en USB. Y si se pega, por ejemplo, en un lugar donde aumente la cantidad de adrenalina, entonces lo que va a producir es mucha ansiedad cada vez que se active este botón. ¿Y cómo se va a activar el botón? Pues con todo lo que vimos hace rato. El color negro, los dientotes, lo que oímos, el frío que sucedió en ese momento, en los carros que pitaron en ese momento, el vaso que se rompió y que se estrelló, todo eso está guardado en esa información y cada vez que se produzca cualquiera de esas cosas, se prende este botón y empieza a producir ansiedad. Esto es lo que es la epigenética. Entonces, la información se puede guardar en estos USBs, pero también se puede guardar en la nube. Se puede guardar en la memoria RAM de la computadora. Se puede guardar en el disco duro de la computadora. Se puede guardar en USBs externos, en memorias externas, que es la memoria celular o memoria genética. Esto, si ustedes lo buscan, se llama epigenética. Y si quieren saber más de epigenética, pueden irse al canal donde con mi nombre le ponen Doctor Roberto Valdivieso Bernal, hipnosis, y ahí aparecen todas estas explicaciones. Hay muchas pláticas que doy de entrevistas y de pláticas comunes y corrientes para que se entere la gente de qué es esto. Porque entre más nosotros enteremos a las personas qué es esto, más magia le podemos poner a nuestra vida y más control podemos tener en nuestra vida. El USB entonces tiene información que puede incluso dañar la función de la computadora. Puede tener virus, gusanos, cookies, lo que sea. Y esta información, cualquier USB que esté contaminada, pues tenemos que quitarlo, desactivarlo, para que no esté produciendo ya esa función anormal. Entonces, ¿nosotros podemos apagar ese gen? Sí. Si este USB se pegó en este lugar y nosotros sabemos que está en ese lugar y lo podemos localizar en ese lugar, nosotros podemos apagarlo y listo. Se acabó el asunto. Se acabó tu ansiedad. Así de fácil. A veces
es complicado pensar que esto puede ser tan fácil, ¿sí? Entonces, el subconsciente o el sistema límbico es la computadora. ¿Qué necesitamos entonces? Nosotros somos gente racional o consciente, que normalmente no estamos utilizando todo el tiempo la computadora. Pero si tú accedes a tu computadora, le puedes sacar un jugo mucho más a tu vida. Si tú sabes cómo funciona una computadora, puedes sacarle ese jugo de la vida. Entonces, cuando nosotros prendemos la computadora, estamos entrando en un estado hipnótico. Pero si estamos abriendo la computadora nada más y la dejamos prendida, no tiene ninguna función. Si nosotros nos metemos a la computadora y manejamos esos programas, podemos quitar programas que son negativos, podemos poner programas que son positivos y entonces podemos tener un mejor acceso a nuestra vida. Nosotros interactuando nuestro cuerpo con nuestra computadora a voluntad. Entonces nosotros podemos autohipnotizarnos y darle órdenes a nuestra cabeza para, en este día, quiero aguantar 5 kilómetros corriendo y puedes aguantar 5 kilómetros corriendo. En este día voy a hacer pesas y voy a aguantar pesas. Sí, haces pesas. En este día voy a hacer esto y esto y esto. Y se los demostré hace unos días. Yo tengo 61 años de edad y a los 61 años de edad les dije a mis alumnos del grupo Ravaldi. Hicimos hace unos días un curso de que se llama Grupo Revaldi, estamos terminando, esto termina mañana, termina el curso pequeño del Grupo Revaldi, que es un curso básico, y en ese grupo les dije, vamos a hacer algo, yo me voy a autohipnotizar en este momento para darme indicaciones, y en este momento mi indicación es para jugar un partido, un gran partido de fútbol, y me hipnoticé. ¿Y qué creen que sucedió? Hasta una porra me echaron. Entonces, bueno, son cosas que suceden de la vida diaria que puedes hacer o controlar de tu vida. ¿Cómo utilizamos un trance para la terapia? Utilizamos un trance a través de regresión. Regresión no solamente significa regresar a vidas pasadas, porque a lo mejor si les digo regresión, todas las personas piensan a vidas pasadas. Regresión significa regresar. Y puede ser de ayer nada más, y no necesita ser de vidas pasadas. ¿Puedes irte a vidas pasadas? Sí, indiscutiblemente que sí. ¿Hay una explicación para las vidas pasadas? Sí hay una explicación para las vidas pasadas. Una explicación es la epigenética. Está dentro de nuestros genes lo que nos heredaron nuestros tíos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, hasta la época de la prehistoria. Y esto es regresión. Hay una regresión esotérica, también existe una regresión esotérica cuando nosotros nos conectamos con la red. Cuando tu USB, perdón, cuando tu glándula pineal se conecta con la red como si fuera un Wi-Fi, se conecta con el inconsciente colectivo. Y ahí hay partículas a través de las cuales puedes hackear. Puedes bajar controladores como la computadora. Cuando nosotros estamos utilizando la computadora y nuestros controladores ya están obsoletos, ¿qué hace el ingeniero electrónica? Vamos a bajar un controlador de la nube. Pum, bajas un controlador de la nube, te actualiza tu programa y vuelve a funcionar otra vez tu computadora. De esa misma manera funciona todo esto. Entonces, bueno, voy a salirme un poquito para que puedan ver lo que es esta imagen que tiene movimiento. Bueno, esta imagen, chivos, no creo que no tiene movimiento. Me equivoqué. Bueno, no, es que normalmente tiene movimiento, les pongo movimiento porque se ven los párpados cuando están haciendo los movimientos de las pestañas. Estos son movimientos que hacen saber a una persona que está en trance hipnótico. Entonces, como hipnoterapeuta, nosotros hacemos un trance hipnótico y cuando la persona está cerrando los ojos, pues la persona dice, bueno, ¿y cómo sabe usted que yo estoy en trance hipnótico? Y le digo, bueno, porque tus ojos no me van a mentir. Con los años que tengo experimentando todo esto, y cuando fui sobre todo director de ese hospital, por eso querías que entendieran toda la historia mía, porque cuando fui director de ese hospital, utilicé electroencefalogramas, hipnotizaba a los pacientes y observaba sus ojos. Dicen que los ojos son la ventana del alma. Bueno, pues aquí lo empleamos. Lo empleamos porque los ojos, cuando están haciendo un trance, comienzan a hacer los párpados de esta manera. Y dicen, ¿cómo se da cuenta que estoy en un trance hipnótico? Pues porque tus ojos están vibrando. Y si yo los puedo hacer vibrar, pues puedes hacerlo vibrar a lo mejor 1 o 2 minutos, pero después se te olvida. Y esto no es 1 o 2 minutos. Esto te dura las 2 horas que vas a hacer los trance o las 6 horas que vas a estar en el trance. Todo el tiempo están haciendo los párpados así. Entonces no me puedes engañar.
Los ojos también pueden hacer haciendo así en un estado teta, que es un estado imaginativo, o pueden estar haciendo hacia arriba y hacia abajo en un estado delta superficial, o pueden estar dirigidos hacia arriba y con los ojos poniéndose en blanco, como los endemoniados. Y los endemoniados no es que estén endemoniados porque estén haciendo los ojos de arriba, solamente significa que están en un trance muy profundo. Entonces, esto es lo que hace el trance. La mejor analogía, entonces, es la computadora y tenemos un montón de formas de que se meta información en la computadora. Y nosotros en hipnosis utilizamos, si estuviéramos utilizando la computadora, utilizamos el buscador. ¿Podemos utilizarlo de una forma manual? Sí, los psicólogos utilizan la forma manual. Pero si yo tengo 61 años y tengo 61 años de archivos, entonces imagínense la cantidad de carpetas que tengo durante toda mi vida. Si yo las busco en forma manual, pues lógico que me voy a tardar más. No quiere decir que no funcione, simplemente es que se tardan mucho más en encontrar la causa real de lo que es el procedimiento. Y pueden ser procedimientos médicos, biológicos, pueden ser procedimientos psicológicos o incluso de una parte espiritual. Que ahorita, en la parte de la conciencia, con el equipo de Jacobo Greenberg, estamos investigando esa parte de la conexión de la espiritualidad con la ciencia, con la parte física. Y ya parece que ya la encontramos. Entonces, esta parte está relacionada precisamente con unas partículas que se llaman bosones y neutrinos. Entonces ya hay esa conexión y podemos ya saber que existe el alma y que puede ser, existe también el espíritu. Entonces nosotros podríamos formatear la computadora, pero como nosotros no tenemos archivos, entonces si no tenemos nosotros archivos, entonces nosotros no podemos estar ahí. Voy a apagar por aquí. ¿Alguien está hablando? No sé quién. Ok. Bueno, ahorita si no, pues no sé quién sea, pero bueno, ojalá y puedan apagar sus micrófonos. Gracias. Entonces, bueno, tenemos que, nosotros podríamos formatear nuestra computadora, pero nosotros no tenemos un respaldo donde respaldar toda la información desde que nacimos hasta ahora. Entonces, no podemos respaldar la información, pero sí podemos quitar archivo por archivo. Y los archivos se van a quitar uno por uno hasta que nosotros estemos dejando completamente libre esa información negativa y podamos otra vez volver a funcionar. Podemos defragmentar y recolocar los archivos, se colocan nuevamente los archivos en una forma funcional y después colocamos un antivirus que para evitar que otra vez se vuelva otra vez a contaminar nuestra cabeza. Y finalmente le damos mantenimiento. El mantenimiento es llevarle un seguimiento a la persona. La persona que le llevo más seguimiento son dos personas. Una es mi hermano, que ya no volvió a tener esos episodios, y la otra es una persona que tuvo un incubo cuando fue la primera persona que yo traté hace 40 años y la sigo viendo todavía. Entonces sigo viendo y teniendo contacto con la persona. Este es el mantenimiento que le damos a la computadora. Para el inconsciente, nada es imposible. Y les puedo comentar que lo más imposible que me ha tocado ver es recuperar a una persona de la muerte cerebral. De una muerte cerebral que para la ciencia es imposible que una persona vuelva. Para la medicina, no hay posibilidad de una persona que esté en muerte cerebral regrese de la muerte cerebral a la vida. Y a mí, afortunadamente, me tocó el caso que yo creo que no se va a repetir en todo el mundo que regresar a una persona que no solamente tenía muerte cerebral, sino que recibió un balazo y no tiene un 60% del cerebro. Él está funcionando con un 40% del cerebro y no solamente vivió, sino que se levanta, juega con sus hijos, habla, escribe con la mano izquierda, la derecha no, pero con la mano izquierda sí. Entonces, funcional aproximadamente un 80%. Y él no quiso componerse completamente por miedo, porque fue víctima de la delincuencia organizada, pero esta persona ya no quiso tomar más terapia, porque si no, si hubiera seguido tomando terapia, lo más probable es que hubiera curado completamente. Eso es lo que pienso yo. Pero yo con haberlo recuperado al 80% me doy por bien servido. Ya la persona es responsable de decir, quiero o no quiero tomar la terapia. Hay cosas también interesantes, como lo interesante es irse a la parte prenatal o intrauterina. Hay personas que dicen, no, es que ¿cómo crees? Si no tienes todavía cerebro a las 3 o 4 semanas, ¿cómo es posible que tú puedas estar viendo que a esa edad puede estarse traumando un feto? Sí, sí es posible.
el agua guarda información. Y no solamente por lo que llama Masaru Emoto, sino que Luc Montagnier, que es el descubridor del virus del VIH, descubrió que a través de vibraciones de sonido con un aparato de alta fidelidad, pudo, sin contaminar agua de un lugar donde hubo VIH, la transmitió solamente con sonido a otro lugar lejano que estaba en Italia, de Francia a Italia. Esa grabación se la llevó al laboratorio de Italia y solamente con el sonido pudo transferir el sonido del vaso que tenía VIH al otro vaso que no tenía nada y se pudo hacer o fabricar un VIH de la nada. Entonces, ¿se puede hacer estas cosas a través de información? Sí. Todas las partículas, sean de agua, sean de aire, cualquier partícula guarda información. Esto es parte de la física cuántica. Entonces, podemos saber a través de esa información nosotros la vida prenatal o intrauterina, sí. Identidades anteriores, sí. A veces decimos, es que estoy viéndome en otro país, estoy en Francia. Esto es lo que les comentaba que está relacionado con el inconsciente colectivo, la internet, los controladores que se bajan. La genoglosia, cuando hablas en lenguas que no son conocidas y se comprueban con una persona que está a un lado. Yo he utilizado traductores de Google con mi celular. El traductor de Google, incluso de lenguas africanas, y de lenguas africanas me las ha traducido perfectamente sin problema por esto que se llama genoglosia. La parte entre vidas es otra parte fascinante. Entre vidas donde tú, los que creemos en la reencarnación, tenemos una vida pasada y una vida actual. Y entre estas dos vidas hay un espacio. Esto nos da a entender que tenemos una misión. Entre esas vidas se dice que a nosotros se nos da la misión de la siguiente vida para saber cuál es nuestro propósito de vida. Personas que no tienen propósito de vida las meto entre vidas para que tengan su propósito de vida. Puede utilizarse hipnosis directa instalando órdenes, entre comillas órdenes, porque no son órdenes, son sugestiones directas, donde se le dice a la persona, a partir de ahora tú vas a ser feliz, contento, valiente, controlado, fuerte, lo que tú quieras, y meter esa información aceptándola a la persona. Eso es lo que es la sugestión. ¿Puede haber reencarnación? Para mí existe la reencarnación. ¿Puede haber conexión con otros tiempos? Sí, estoy seguro que existe conexión con otros tiempos. Y no solamente con otros tiempos, con otros multiversos. Cuando estamos en la cuarta dimensión no tiene tiempo ni espacio. Y en ese no tiempo y no espacio podemos viajar al pasado, al futuro, o podemos ir a otras dimensiones, como ahora ya la física cuántica ya lo comprobó. Existen al menos 11 multiversos, y yo creo que existen infinidad de multiversos, no solamente son 11 multiversos. Nostradamus se autohipnotizaba para predecir el futuro, y no solamente él, hay muchas personas que se hipnotizaban para predecir el futuro. Entonces, si nosotros tenemos ahora ya la forma en cómo se provocaron esos programas, ahora ya tenemos la forma de cómo eliminar los programas. Métete a la parte inconsciente, métete en tu computadora, localiza este USB que tiene ese problema, quítale la información, defragmenta la información y eliminamos los archivos dañados. ¿Y entonces qué pasa? Pues surge la magia. Entonces, nosotros hacemos una historia clínica sin hacer diagnósticos, ¿sí? Nosotros trabajamos con los diagnósticos que ya vienen. Tampoco sugerimos antes, durante o después de la sesión cosas que nosotros podamos contaminar. Hay que detectar palabras clave en lugar de dar diagnósticos para meterlas en ese buscador. Y palabras clave, por ejemplo, como identificación, cómo una persona identifica su enfermedad. Hay personas que sí, identifican su enfermedad. Por ejemplo, una persona, yo le dije, ¿cómo se llama su enfermedad? Bueno, pues los doctores dicen que se llama discrasia. ¿Y usted cómo la conoce? No, pues yo la conozco como el yello. Entonces, ahí, ¿utilizo discrasia o utilizo el yello? Pues utilizo el yello. ¿Por qué? Porque así lo conoce su cabeza. La otra, la discrasia, la conoce el doctor y él le puso ese diagnóstico, pero realmente la persona conoce todos los síntomas como el yello. Entonces el buscador me va a encontrar ese archivo con el nombre del yello, porque así lo conoce la persona. Pues, así utilizamos nosotros en la hipnosis todo esto. Nosotros evitamos etiquetar. Evitamos etiquetar porque a veces cuando decimos
tú eres diabético, como un médico que les llega y le dice, tú eres diabético y ya no se te va a curar, ya no te vas a curar. Acostúmbrate porque toda la vida vas a vivir así. Ya le puso en la madre su vida, perdón por la expresión. Porque ¿qué significa tú eres diabético? Significa que la persona va a asumir el yo soy y va a decir, yo soy X. De hecho, Alcohólicos Anónimos es muy bueno, pero tiene ese pequeño gran defecto, el que dice, yo soy X y soy alcohólico, porque le dice, desde que nací hasta que me muera, yo voy a ser este. Y entonces, ¿cuándo se te va a quitar? Pues nunca. Y por eso los alcohólicos de Alcohólicos Anónimos jamás se les quita el alcoholismo. Salen y vuelven a regresar, salen y vuelven a regresar, porque utilizan el yo soy. Entonces, nosotros tratamos de evitar el yo soy. Utilizamos el buscador utilizando sus palabras para que como una computadora central nosotros colocamos la palabra en el buscador central y entonces a través de esa búsqueda nosotros logramos ver dónde está localizado ese USB que tiene el archivo que está dañado. Y entonces desconectamos ese USB y se acabó el asunto. La historia clínica podemos hacer muchas cosas y podemos recopilar un montón de información como lo estamos viendo aquí. Resumimos la historia de años, importante ver el sueño, el TOC, los problemas sexuales, las adicciones y vemos dentro de los cursos, el curso básico, vemos cómo encender la computadora, que es el proceso que se llama inducción. La inducción consiste en prender la computadora. ¿Y cómo la voy a prender? Pues nosotros tenemos básicamente cuatro formas de inducir, que son las que yo creo que son las mejores. Hipnosis de shock, que es instantánea, rapidísimo se mete una persona en hipnosis. La hipnosis clásica de poder, que es para personas meditadoras. La hipnosis de Hellman, que es para personas razonadoras. Y la hipnosis holotrópica, que es para hipnosis para personas que son rebeldes. Esta se basa en una respiración ruda, de modo que cambie la química del cuerpo y entonces es imposible que se pueda resistir ese tipo de hipnosis. Y el tipo de hipnosis nosotros utilizamos, le llamo del infierno al cielo, porque a través del infierno nosotros tenemos que hacer una regresión al momento donde la persona sufrió. Esto obviamente produce una catarsis, pero la catarsis, cuando se hace en un estado natural, como lo hacen los psicólogos, funciona una sola vez, porque se platica una sola vez. En hipnosis, cuando tú lo haces en hipnosis alfa, es como si esta vez que lo platicas, lo platicaras 300 veces. En hipnosis teta, que es la hipnosis habitual de todos los hipnoterapeutas, es como si la practicaras, como si la platicaras 1000 veces. En hipnosis delta superficial es como si la practicaras 3000 veces. Y en hipnosis delta profunda es como si la platicaras 6000 veces. Es como si platicaras todo esto 6000 veces, el mismo rollo, hasta que dices, ya, por favor, ya estoy harto de que esté platicando todo esto. El inconsciente se harta de eso y entonces lo elimina más fácilmente. Entonces, podemos hacer todo esto. Aquí podemos hacer terapias donde podemos ver qué es lo que pasó en ese momento con el perro. ¿Cómo sucedió el perro? Ay, es que estaba espantándome y me lastimó y tuve que pasar en el hospital y bla, bla, bla. Todo eso es el infierno. Después borramos el proceso. Lo borramos el proceso a través de borrado, de activación de genes, de procesos psicológicos, de procesos gestálicos, de cognitivo-conductual hipnótica, la terapia espiritual, lo que sea, para tratar de borrar este proceso. Entonces borramos estos programas y después de borrado le ponemos algo para que la persona funcione bien y provocamos dando órdenes directas, provocando neurotransmisores, provocando dando energía, relajación, visualización creativa. Finalmente, los llevamos al cielo. Establecemos neurotransmisores y hormonas agradables para la persona. Y finalmente, al fin, ponemos un GPS para evitar que vuelva a regresar todo esto. Hay muchas terapias. Estas son algunas de las terapias que nosotros les enseñamos. Hay muchas terapias para que nosotros estemos indicándole a la persona cómo funcionan las cosas, regresivas, de terapia gestálica, etcétera. Y finalmente hacemos un conteo final donde le contamos a la persona del 1 al 3, del 1 al 6, del 1 al 10 y salimos completamente del estado. Finalmente, para terminar y no aburrirlos, llevamos un seguimiento siempre a las personas. Llevamos un seguimiento vía WhatsApp cada semana, al menos al inicio, cada mes a 2 meses hasta terminar su terapia durante un año. Y una vez al año, por lo menos 5 años. Yo tengo ya 40 años llevando el seguimiento a mis pacientes. Los más antiguos tienen 40 años y les llevo seguimiento.
pero jamás dejamos a un paciente sin seguimiento. ¿Por qué? Porque si yo no llevo un seguimiento, yo no sé si se compuso o no. Y para mí es importante saber si se compuso o no. Porque si se compuso la persona, es un éxito. Pero si yo no le llevo un seguimiento, para mí es un fracaso. Para mí es un tache. Soy demasiado exigente conmigo mismo. Entonces, esto es lo que se hace en el proceso. Ahora, ¿se puede hacer en tanatología? Es increíble en tanatología. En tanatología, una sola sesión y el proceso se quita. Entonces, bueno, esta es la presentación donde nosotros estamos haciendo este tipo de hipnosis que se llama hipnosis terapéutica. No sé si tengan alguna pregunta. Adelante, si quedó claro, si no quedó claro, adelante. Doctor, sí, muchas preguntas, muchísimas gracias. Voy a dejar de grabar porque luego está muy pesado. Ok, gracias, sí. Muchísimas gracias, es un honor de haberlo tenido aquí con nosotros. Un Muchas placer. gracias, gracias, gracias. El gusto y el placer, el honor es mío totalmente.